El misterio del chupacabras. Entre el miedo y la imaginación, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo algunas historias simplemente explotan de la nada y se apoderan de la nada? ¿Imaginación de todo el mundo? El chupacabras es exactamente ese tipo de leyenda. Apareció en los años 90 y, de repente, todo el mundo estaba hablando de esta criatura misteriosa que atacaba animales en medio de la noche. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Habrá algo de verdad detrás de toda esta historia? El comienzo de todo. Puerto Rico en los años 90, todo comenzó en Puerto Rico. Allá por 1995. Imagina la escena. Granjeros despertándose por la mañana, yendo a cuidar de los animales y encontrando sus cabras, gallinas y ovejas muertas. Pero no era una muerte cualquiera. ¿Sabes? Los animales estaban con marcas extrañas en el cuello, unos agujeros pequeños, y lo más aterrador, completamente sin sangre. Era como si algo hubiera drenado cada gota. Al principio, una o dos personas reportaron esto, pero luego comenzó a volverse rutina. Más granjas, más animales muertos. Siempre de la misma manera. La gente entró en pánico. Después de todo, ¿qué tipo de criatura haría algo así? No parecía ataque de perro. No parecía cosa de humanos. Era algo diferente, bizarro, inexplicable. Fue entonces cuando el nombre surgió naturalmente. Chupacabras. Simple y directo. Un ser que literalmente chupaba la sangre de las cabras. Y mira, el nombre pegó rápido. En cuestión de semanas, todo Puerto Rico estaba hablando del tal monstruo. La gente tenía miedo de dejar los animales sueltos por la noche. Comenzaron a hacer vigilias, armar trampas, intentar capturar a la criatura. La leyenda se expande por América Latina, pero el chupacabras no se quedó confinado a una pequeña isla del Caribe. Como todo buen misterio moderno, se expandió como fuego en un pastizal seco. Pocos meses después de los primeros reportes en Puerto Rico, comenzaron a aparecer historias similares en México. Después en Chile, después en Estados Unidos, principalmente en las regiones fronterizas con México. ¿Y sabes qué es lo más intrigante? Los relatos eran aterradoramente parecidos. Siempre animales muertos. Siempre agujeros en el cuello. Siempre sin sangre. No importaba si era en un pueblito mexicano o en una granja en Texas. El patrón se repetía. Esto hizo que mucha gente pensara, bueno, si tantas personas en lugares diferentes están viendo lo mismo, algo de verdad debe haber en esto, ¿no? Cada región que la leyenda alcanzaba añadía su propio toque a la historia. En México, algunas personas decían haber visto a la criatura volando. En Chile, contaban que tenía habilidades casi sobrenaturales, pudiendo escalar muros altos y desaparecer sin dejar rastro. En Estados Unidos, algunos teóricos de la conspiración comenzaron a especular que el chupacabras podría ser resultado de experimentos militares o incluso una criatura alienígena. La apariencia del monstruo. Mil caras. Un solo nombre. Una de las cosas más fascinantes sobre el chupacabras es que nadie logra ponerse de acuerdo sobre cómo es realmente. Las descripciones varían tanto que parecen estar hablando de criaturas completamente diferentes. La versión más popular, especialmente en los primeros relatos de Puerto Rico, describía un ser bípedo, es decir,
que camina en dos piernas como nosotros. Esta versión medía entre 90 centímetros y 1,20 metros de altura. Piel grisácea o verdosa. Ojos grandes y rojos que brillaban en la oscuridad. Y el detalle más marcante, una hilera de espinas o púas saliendo de la espalda, desde el cuello hasta la cola. Algunos decían que tenía brazos cortos con garras largas, y una boca llena de colmillos afilados. Ya en otros lugares, principalmente en México y el sur de Estados Unidos, las descripciones eran bien diferentes. Allá, mucha gente juraba que el chupacabras parecía más un perro o coyote, solo que de apariencia bizarra. Era descrito como un animal cuadrúpedo, extremadamente flaco, casi sin pelos, con piel gris y arrugada, costillas visibles y una cara aterradora. Algunos decían que tenía ojos saltones y colmillos demasiado grandes para la boca. Estas diferencias en las descripciones son interesantes porque muestran cómo las leyendas se adaptan a la cultura local. Cada comunidad moldeó al chupacabras de acuerdo con sus propios miedos y referencias culturales. El chupacabras llega a Brasil a finales de los años 90. La leyenda cruzó las fronteras y llegó a Brasil. Y mira, cayó como una bomba, especialmente en el nordeste. Las primeras historias surgieron en comunidades rurales, donde la gente vive más cerca de la naturaleza y depende directamente de la crianza de animales. Imagina el impacto. Familias humildes que dependen de sus gallinas, cabras y ovejas para sobrevivir. De repente, viendo sus animales siendo asesinados misteriosamente, el perjuicio era real. El miedo también. Y cuando no se tiene explicación para algo, la imaginación llena los vacíos. Los relatos brasileños seguían el mismo patrón ya conocido. Animales encontrados muertos al amanecer, con marcas en el cuello, aparentemente sin sangre. Pero aquí también surgieron historias de personas que habrían visto a la criatura, siempre de noche, siempre huyendo rápidamente, siempre dejando apenas una impresión de algo extraño y aterrador. La prensa brasileña tomó el caso con fuerza. Programas de TV mandaron equipos al interior. Periódicos estampaban titulares sensacionalistas. Y todo el mundo tenía una teoría. Fue en esa época que el chupacabra se convirtió en parte del imaginario popular brasileño, entrando a su propio folclore al lado del hombre lobo, la mula sin cabeza y el curupira. Recuerdo escuchar estas historias en la escuela, y puedo garantizarte que daba cierto miedo. Había gente que evitaba salir de noche, principalmente si vivía en un área más alejada. Los niños estaban asustados. Los adultos estaban en alerta. Era ese tipo de leyenda urbana que todo el mundo conocía a alguien que conocía a alguien que había visto algo extraño. La ciencia entra en escena como era de esperarse. Los científicos no se quedaron de brazos cruzados ante toda esta histeria. Con el paso de los años, investigadores comenzaron a investigar seriamente los casos atribuidos al chupacabras. ¿Y sabes qué descubrieron? Explicaciones mucho más mundanas que monstruos chupadores de sangre. La principal explicación científica apunta a coyotes y perros domésticos infectados con sarna sarcóptica. Esta enfermedad de piel es causada por un ácaro microscópico que se entierra en la piel del animal, causando una picazón intensa. El bicho se rasca tanto que termina perdiendo todo el pelo. La piel queda gruesa, arrugada y con heridas. ¿El resultado? Un animal con apariencia absolutamente horripilante,
esquenas parece un perro normal. Además, los animales enfermos quedan extremadamente débiles y desesperados por comida. Esto los lleva a atacar gallinas, cabras y otros animales pequeños, aunque normalmente no lo hicieran. Y aquí viene otro punto interesante. Los científicos explicaron que la sangre no desaparecía de los animales muertos. Lo que sucedía era coagulación natural. Cuando un animal muere y pierde sangre, la mayor parte coagula dentro del cuerpo o en el suelo, dando la impresión de que desapareció. Fueron encontrados y capturados varios de estos animales enfermos que eran señalados como el chupacabras. Pruebas de ADN confirmaron que eran apenas coyotes, perros o zorros con sarna severa. Misterio resuelto. ¿Cierto? ¿Por qué sobrevivió la leyenda? Bueno, no exactamente. A pesar de todas las explicaciones científicas, el chupacabras continuó vivo en el imaginario popular. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué la gente continúa creyendo o, como mínimo, interesándose por esta historia? Primero, porque las leyendas urbanas llenan una necesidad humana muy antigua. La necesidad de misterio. De no tener todas las respuestas. En una era donde la ciencia explica casi todo, todavía queremos creer que existen cosas inexplicables por ahí. Es emocionante pensar que puede haber criaturas desconocidas escondidas en las sombras. Segundo, porque el chupacabra se convirtió en parte de la cultura pop. Apareció en películas, series de TV, dibujos animados, cómics, videojuegos. Se volvió personaje de historias de terror. Se volvió meme en Internet. Esta presencia constante en los medios mantiene la leyenda viva, incluso cuando las personas saben racionalmente que probablemente no existe. Tercero, y tal vez más importante, porque la leyenda del chupacabras representa miedos reales para comunidades rurales que dependen de sus animales. La amenaza de perderlos es muy concreta. El chupacabras le da una cara, una forma, a ese miedo difuso. Es más fácil lidiar con un monstruo que puedes imaginar que con amenazas abstractas como enfermedades, depredadores naturales o mala suerte. El legado del chupacabras hoy, más de 25 años después de los primeros relatos. El chupacabras es un ícono reconocido mundialmente. Entró al panteón de las grandes leyendas modernas, al lado del pie grande, el monstruo del lago Ness y los platillos voladores. Pero a diferencia de estas otras leyendas, que son más antiguas o extranjeras, el chupacabras es genuinamente latinoamericano. Nació aquí, se expandió por aquí, y se convirtió en un símbolo de nuestra cultura. Es una leyenda que une a Puerto Rico, México, Brasil, Chile y muchos otros países en una narrativa compartida. Y sabes, esto tiene un valor. Las leyendas forman parte de la identidad de un pueblo. Cuentan historias sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestra relación con lo desconocido. El chupacabras puede no ser real en el sentido físico, pero es absolutamente real en el sentido cultural. Y sí, al final de cuentas, la gran cuestión permanece en el aire. ¿Y si hay algo más? ¿Y si, detrás de todas las explicaciones científicas, de todos los casos de animales con sarna, de toda la histeria colectiva, existe un pequeño núcleo de verdad? Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez esa sea la belleza del asunto.
Porque mientras haya misterio, mientras haya esa puntita de duda, la leyenda continuará viva. Y honestamente, en un mundo donde todo parece tener explicación, donde no sobra mucho espacio para lo desconocido, es hasta reconfortante saber que todavía existen historias que nos hacen cuestionar, imaginar y, sí, sentir un poco de miedo. El chupacabras es más que una leyenda sobre un monstruo. Es una historia sobre cómo creamos narrativas para explicar lo inexplicable, sobre cómo el miedo se expande y se transforma, sobre cómo la imaginación humana es lo suficientemente poderosa para crear realidades alternativas. Entonces, la próxima vez que escuches un ruido extraño en la noche, o veas una sombra moviéndose demasiado rápido en la oscuridad, recuerda, probablemente es solo un perro, un gato, o el viento, probablemente. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si, en ese momento, estuvieras cara a cara con una de las últimas criaturas verdaderamente misteriosas del mundo moderno? Esa es la magia del chupacabras. Vive en la frontera entre lo real y lo imaginario, entre la ciencia y la fantasía. Y mientras continuemos contando su historia, él continuará existiendo, tal vez no en las sombras de la noche, pero ciertamente en las sombras de nuestra imaginación.